Muy buenas tardes, amigos y amigas de elpensador.io, un medio de comunicación de lectoría continental, ya con más de 25.000 lectores en todo el continente, más de 120.000 page views en el mes. Estamos llegando al público que quiere leer, que quiere entender la realidad que nos está ocurriendo, el público que quiere dar una opinión y una reflexión de nivel académico. Hoy nos volvemos a encontrar en nuestro espacio que ya empieza a ser tradicional, Deslenguados, con un grupo de contertulios que siempre está entregando nuevas visiones y aportándonos con puntos de vista profundos e interesantes respecto de aquello que nos aproblema sobre todo. Ya hablamos deslenguadamente, por eso nos llamamos Deslenguados. Nos acompaña como siempre nuestro amigo el doctor Hugo Cox. ¿Cómo estás, Hugo? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Está muy marino ahí con un cuadro de, no sé si es la Esmeralda la que tiene atrás. Nos acompaña también don Patricio Ares, arquitecto, miembro del Club del Diálogo Constituyente, exdiputado, desembajador y un gran artista de renombre también que nos ha aportado con sus croquis para pensar. ¿Cómo estás, Patricio? Muy bien, gusto de estar aquí con ustedes cuatro. Después de muchos problemas tecnológicos, pero aquí está con nosotros por fin, de nuevo, nuestro amigo del Pensador.io, el abogado de derechos humanos, abogado salubrista, también miembro del Club del Diálogo Constituyente, Pedro Barría. ¿Qué tal, Pedro? Bien, Aleluya. contento de volver a este espacio. Muchas gracias. Aleluya, por fin hemos podido tenerte por acá. Y tenemos un invitado especial hoy día, que se integra a los contertulios de Deslenguados, don Edmundo Campuzano. Es psicólogo, es profesor de las universidades de Chile y de la Universidad Mayor, y con grandes logros ahí en términos de acreditación, nos estaba contando fuera de cámara. Bienvenido, Edmundo. Muchas gracias por la invitación, es un honor y nada, humildemente recibo este espacio para poder conversar y aportar lo que se pueda. Así que, Bienvenido al mundo. muchas gracias. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. Así con tanto bienvenido, vamos a cambiarle el nombre al programa. Vamos a hacer como el matinal de las 13. No, para que no parezca No, matinal. déjalo así nomás. Déjalo así, no, está perfecto el lenguaje. Oigan, amigos y amigas, esta semana, en estos días, hemos tenido muchas noticias y algunas de las cuales vamos a poner encima de la mesa para después poder hacer una contextualización apropiada. Algunas de ellas hemos tenido, por ejemplo, la gira internacional, bueno, la gira hacia la Cumbre de las Américas del presidente Gabriel Boric, es la primera gran cumbre a la que asiste, y ahí hubo algunas cosas de dulce y de agraz, gente que ha calificado esta gira como una oportunidad en la que ha sentado un liderazgo de carácter internacional gracias a una gran reunión que tuvo con Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, y luego también por ser uno de el principal líder y coordinador de una iniciativa que tiene que ver con la limpieza de los océanos. De agraz por algunos elementos comunicacionales que fueron haciendo un traspié que puede empañar a lo mejor la imagen completa de la gira. Me estoy refiriendo sobre todo al traspié que significó haber obviado a John Kerry en la mesa de los que estaban ahí en el grupo de países, ¿no?, que tenía que participar en esta iniciativa para limpiar los océanos. Y también hemos tenido una noticia reciente, que es muy a propósito de un tema que hemos estado hablando en las últimas semanas, que tenía que ver con la violencia en la mal llamada macrozona sur, mal llamada a mi juicio, ¿no? Y que es el anuncio de la ministra del Interior, Isquia Siches, de que comenzó por fin el diálogo con las comunidades indígenas, algunas, pero comenzó por fin un diálogo específico. En virtud de estas noticias que han estado pasando, Hugo Cox, ¿cuál es tu lectura y tu interpretación del contexto teórico? ¿Por dónde empezamos la conversa? A ver, mira, las dos noticias que tú colocas sobre el tapete tienen que ver básicamente con que hay que colocarlas con un telón de fondo. El tema de la gira internacional, la gira a Estados Unidos y a Canadá,
hay que mirarlo en cuál es el papel que va a desempeñar el gobierno, ¿no es cierto?, y Chile en especial, en los próximos 4 o 5 años. Y ahí hay que tomar definiciones de fondo que aún no están claras cuáles son. Pareciera ser que se va a ir por el tema ecológico, medio ambiente, que es un buen principio. En cuanto a las equivocaciones que tuvo, yo prefiero pasar. Creo que un presidente, si quiere jugar de estadista, tiene que saber dónde está y revisar bien a quienes tiene al lado. Y John Kerry no es un tipo desconocido. El mundo, y le contestan, ¿no es cierto?, en forma muy diplomática. Que va a tomarse una cerveza, dónde está la cerveza, en fin. Y por lo tanto es una contestación bastante dura. En lenguaje diplomático, Patricio nos puede dar más lecciones al respecto, ya que estuvo en ese mundo. Es una lección como que le dice, oye, fíjate, yo no soy cualquiera. Yo represento a un país importante. Y la arrogancia es mala consejera. Y un poco refleja eso. Y en cuanto a lo interior, me complica. Y se complica porque él ya está hablando, por el anuncio que hay, de 665 comunidades que son el mundo mapuche, y ya está hablando con no más de 15. Es decir, una parte que es la parte que está en la provincia de Arauco, más vinculada hacia la costa misma de la provincia de Arauco. Entonces, es muy difícil poder contextualizar lo que hizo Patricio. Yo creo que es del poco eco, porque el mundo al que se va a acercar es chico. Ya pasó en periodos anteriores. Además, al interior del mundo mapuche hoy en día hay serias divergencias. Hay serios problemas dentro de ellos. Un dato, Quemoculcuy son 25.000 hectáreas, donde hay más de 120 comunidades, cerca de 120, no tengo clara la cifra. Y no están conversando entre ellos. Y esas hectáreas, esos fundos, eran los productores de trigo y de rap para Chile, y hoy día no están en producción. Entonces, esos son los datos duros. Eso es lo concreto. Por lo tanto, hay un problema que es grave. Está bueno conversar, tratar de abrir puertas, sí, pero eso no es el principio de la solución como fue anunciado. Pero además esto está en un contexto que es mucho más complejo, que tiene que ver con la historia larga de este país. La historia larga de este país es una historia de permanente violencia. La historia larga de este país, la historia corta de este país, es de eterna crispación. Lo de hoy día no es nuevo, es parte de esa historia que nos ha acompañado siempre. Y los procesos que vienen son de alta complejidad. Los procesos políticos, los procesos económicos, los procesos sociales y culturales son de alta complejidad que siempre van a chocar con este trasfondo, que es un trasfondo de conflictos, de confrontación y de posiciones, porque hay que entender que el poder no se regala. El poder se conquista. Y la política es la política de los intereses. Y aquí hay intereses en juego que son muy duros. Ahora, ¿cómo conciliamos? ¿Cómo conversamos para llegar a acuerdos? Ese es el punto. Esa es mi visión por el momento. Patricio Ales, ¿cómo ve Mira, yo creo estamos introduciendo? Que un gobierno se equivoque, que no lo haga muy bien, eso es normal. Y eso pasa. Y que los gobernantes se equivoquen también pasa. Lo grave es que estas impericias, un poquito, Hugo bien dice, un poquito de arrogancia, esta cierta imprudencia, de evidenciación de cierta falta de capacidad política, se está dando justamente influyendo en uno de los más grandes e importantes procesos políticos transformadores que existen en los últimos 100 años. En medio de la realización de una transformación de la situación, de las condiciones políticas de Chile y sociales a partir de hacer una nueva constitución con las características que todo el mundo sabe
y que son de extraordinaria importancia y participación. Entonces, ya no son errores anecdóticos que acompañan tal o cual acción, o en la Araucanía, o en un evento internacional, o en una gira presidencial, o en una declaración política errada de algún ministro. Aquí puede producirse algo muy delicado, que es el centro de lo que me preocupa enunciar a mí como expresión, es que puede producirse una paradoja muy triste, y es que el apruebo a la nueva constitución termine en una regresión conservadora y que se frustre el proceso transformador. Porque si se combinan las dos cosas, la imprudencia, la impericia, las dificultades de capacidad política, el carácter legislativista que tiene la Constitución, generando un listado de esperanzas que pueden transformarse en ilusiones, si se juntan esos elementos, lo que podemos terminar es que se produzca una tremenda desilusión. Y si a eso se le agrega lo que en un artículo muy bien escribe Pedro Barría, y es que la violencia, el delito, el terrorismo, mal manejado, como se está mal manejando, yo no estoy diciendo que los gobiernos anteriores lo resolvieron, yo estoy diciendo que no lo ha resuelto. Pero este gobierno no solo no lo está resolviendo, sino que está demostrando impericia en su manejo. ¿Para qué decir lo del el mandato a los militares con elástico y toda esta dificultad? Si el gobierno se ha involucrado tanto en el proceso constituyente, al punto de decir que casi está llamando a votar el apruebo. Todos sus personeros lo dicen. Está prohibido en la Contraloría hacerlo como campaña, pero todos lo dicen. Entonces, está en su total derecho. Lo único que yo digo es que si le agrega impericia a una constitución que está generando una presión enorme sobre ese gobierno, dado el hecho de que el listado de contenidos que propone la Constitución es casi de carácter legislativo, le está diciendo en el fondo, mire, aquí están las primeras páginas de los proyectos de ley que usted tiene que mandar. Y el gobierno ya dice que está comprometido. Bueno, si eso se está manejando mal en los dos sentidos, lo que termina pasando no es lo que promete la derecha, que va a haber caos en términos de que no va a haber inversión. Puede que lo haya, porque existen artículos que están tendiendo a que se dificulte la inversión. Y no sacamos nada a comprometer donde sea. El presidente hace bien en ir a prometer, vengan a invertir a Chile. Está bien, pueden haber los problemas que está diciendo la derecha, pueden haberlo. Yo no me afirmo en eso. Yo lo que digo es que lo que puede pasar es que venga la imposibilidad de llevar a cargo el proceso transformador. Y eso no nos lleva sino al camino que la historia de la política, la experiencia política y la experiencia comparada indica, al retroceso conservador. Y está lleno de ejemplos, la historia muy lejana y la historia muy cercana de ahora de este siglo, al borde del 2022, en varios gobiernos que eso se está produciendo. Eso me tiene muy preocupado. Entonces, lo que tú preguntas, lo coloco dentro de las impericias de un momento muy delicado, porque esta no es una constitución que se hace en un laboratorio, con cirugía, con pinzas, se colocan los elementos y te preguntan, ¿usted está de acuerdo con este listado o está en desacuerdo con este listado? No, lo que se está diciendo es que cuando esté el apruebo, hay que poner en marcha y en práctica estas transformaciones y estos cambios prometidos. ¿Se pueden hacer en estas condiciones o vamos a terminar en la desilusión y la apatía de la política de ese 80% que el 25 de octubre creía firmemente? Hay un solo dato que apareció hace 2 días, creo que fue, ¿no? Hace pocos días, el de la encuesta CEP. Hay un hecho, ese es un hecho. Ya es evidente que el proceso constituyente no fue capaz de recoger la voluntad del cambio del 80% expresado el 25 de octubre. O sea, nadie ha escuchado una encuesta que diga que el 80% quiere votar a prueba. Y el 80% el 25 de octubre dijo, quiero una nueva constitución. ¿Qué pasó? Que el 80% quería una nueva constitución y hoy día no hay ninguna encuesta que diga que el 80% quiere la nueva constitución. Esta nueva constitución, claro. Bueno, por eso digo no una, esta. Esa es una buena pregunta. ¿Qué es lo que está pasando con los chilenos? ¿Cómo lo ves desde el punto de vista
tuyo, Edmundo, que te está integrando a esta tertulia? Bueno, yo estoy más cercano al mundo de la psicología, por lo tanto, medio aquí hay como dos dimensiones para conversar un poco, por lo menos desde lo que yo puedo plantear, ¿no? En tanto ciudadano, un sujeto, hombre, padre, etcétera, chilote, ¿no? Entonces tengo como distintas dimensiones desde mi localidad. Ahora estoy en Santiago, pero vengo a representar aquí a la República Independiente de Chiloé también, ¿no? Y la otra es como yo veo cómo ha pasado con lo humano. Entonces son, me parece, dos dimensiones. Una que respecto a lo humano, eh, yo siento que el informe ya del PNUD hace mucho rato que venía planteando cómo estamos los chilenos, ¿no? Así como en 2010, si no me equivoco, ya así la sociedad líquida de Bauman o las transformaciones, la ruptura de los grandes modelos, la ruptura de las grandes verdades, la debacle de las visiones tradicionales de lo que se entiende por ser humano. Hoy día, perdónenme, a mí me gusta jugar mucho con bajar al espacio más micro, ¿no? Pero hoy día en clase una pareja de estudiantes me presentaba un caso y me decía, bueno, esta familia tiene problemas, la mamá tiene problemas con ¿cómo es? Como habilidades marentales. Entonces yo le digo, ¿por qué usted dice habilidades marentales? ¿De dónde? ¿Por qué inventó ese término? No, porque se usa ahora, pues, profe, y entonces se usa, claro, en el CESFAM. Entonces, hay como esta idea de agarrarse, de inventar nuevas palabras que parece que traen como nuevas nociones y como nuevos términos que parece que representan ciertas nuevas realidades, pero tampoco dan cuenta muy bien de qué quieren decir con eso. Entonces, como que agarrarse de lo que se pueda. Yo creo que ahí estamos en un momento en que la gente no sabe muy bien qué quiere, para dónde va, en qué consiste ser pareja, en qué consiste ser familia, en qué consiste ser humano, qué es lo que quiere de hombre. Yo voy a decir cosas, Pato me dijo, aquí estamos del lenguado, así que habla lo que queráis nomás. Claro, dele. Yo me sorprendo y me tomo la cabeza, aunque la tenga bien pelada, pero me la tomo cuando tengo una familia que me dicen unos padres con un niño de 8 años que el niño cree que por dentro es mujer. Y yo no me quiero, no tengo una actitud conservadora al respecto, simplemente estoy diciendo, si yo miro los fundamentos y entiendo que la identidad es una construcción narrativa, es una construcción colectiva, donde un sujeto la va construyendo con esfuerzos personales, colectivos, familiares, y se constituye, como diría Varela, en el hacer de la vida cotidiana, en el momento, nadie puede creer que por dentro es algo, ni por fuera ni por dentro, no hay dentro y afuera, de hecho. Entonces digo, ¿qué está pasando con padres que no se sienten capaces de guiar, de criar, de formar? Y por supuesto que no tiene que ver con sus incapacidades, tiene que ver con que la sociedad se ha ido desmembrando y no hay modelos, no hay formas. Y yo creo que en esa pérdida de bordes, y no estoy diciendo volver a modelos totalitarios, rígidos, estamos como en búsqueda, ¿cierto? Y a mí me impresiona mucho que, yo lo conversaba con Patricio el otro día, si uno cuestiona una idea, es de derecha. Y si aprueba otra, es de izquierda. Como que déjenme pensar, déjenme reflexionar sin que me encasillen en pensamientos tan anticuados, ese pensamiento dicotómico de que, por favor, o sea, o eres bueno o eres malo, o eres blanco o eres negro, o estás a favor o en contra. Entonces eso nos lleva, como decía Maturana, al mundo de la exclusión y al mundo de la intolerancia y al mundo del enemigo. Entonces, dicho todo eso, veo que es como una movimiento tensionado a nivel macro, a nivel posmoderno, a nivel planetario, con ciertas pérdidas de verdades, de etos, de para dónde vamos. Y en particular sociedades tan nuevas como la nuestra, lo dijo Edgar Morin cuando le preguntaban por América Latina, un gran filósofo del paradigma complejo, decía, un continente tan joven, tan como en búsqueda, ¿no? Tratando de ver qué quieren hacer consigo mismo. Yo lo asemejo a esta idea del individuo, como tratando de construir su identidad, pero con poco norte o con poco sur, ¿no? Con poca guía, y quienes nos guían nos llevan de nuevo a la polarización, a la dicotomía. Y entonces
Yo le decía a Pato el otro día en una conversa muy agradable, bueno, ¿dónde están aquellos que nos pueden guiar, que pueden ser alguna voz de referencia? No están, no están. Y entonces tomo lo que decía Hugo, que me encantó, Hugo, entre paréntesis, ese texto de la victimización, ¿no? Lo estoy usando en clase, de hecho, porque a mis alumnos quedaron así como, wow, así como, los nuevos héroes son las víctimas, dicen como chuta, y lo que hacemos consulta y clínica parecía como un golpe a la cátedra, eso sí, muy interesante. Entonces, yo digo, le decía, ¿dónde están los representantes, personas que pueden como aglutinar ideas, como tomar un poco lo que esté pasando, como mostrar un cierto camino, y no porque los caminos sean verdaderos, ya se acabó ese mundo moderno, pero construirnos un relato, construirnos una idea, construirnos un sentido, y eso parece que está un poco perdido. Y el camino de la polarización lo veo todos los días, pues, en la violencia, en los buenos y los malos, quizás la violencia es el resultado de eso, ¿no? Patricio lo decía, porque alguien se arrogan la posibilidad de representar al 80%, ¿cierto? Un 80% que se manifestó cuando se nos ofreció A o B, por si acaso. Nunca entendimos bien cuál era el problema. Yo trabajo mucho en psicología con esa pregunta, ¿eh? Yo atiendo una familia y lo primero que yo necesito saber es cuál es el problema. Hay síntomas, de acuerdo. El niño no está yendo al colegio, la pareja está peleando, están pasando cosas, pero ¿cuál es el problema? Y el problema, decía Gergen, nunca es lo que la gente dice. Es más complejo de verlo y requiere una visión distinta. Y parece que eso no tenemos. No tenemos. Si ustedes me preguntan, yo he hecho mucho esa pregunta con estudiantes. ¿Ustedes saben cuál es el problema en la Araucanía? No. ¿Cuál es el problema? Porque si no sabemos cuál es el problema, las soluciones no tienen sentido, ¿no? Y además, para construir un problema, se requiere que, de alguna manera, sea un problema co-construido. Y no han habido problemas co-construidos de manera tal que las soluciones sean posiblemente ejercitadas, llevadas a cabo y validadas por todos. Oye, Entonces, gran reflexión, pero has estado diciendo muchas cosas que muchas. Pedro Barriga ha estado... Y de toda la carne a la parrilla. Pero en esa carne que has dicho muchas cosas que Pedro Barriga ha estado escribiendo. Él ha estado escribiendo de violencia, él ha estado escribiendo sobre el diálogo en la Araucanía, él ha estado escribiendo sobre la relativización de los derechos humanos en este contexto de convivencia compleja y hasta fallida, podríamos decir, entre chilenos hoy día. Pedro, ¿cómo ves la situación? Mira, yo creo que estamos viviendo un momento súper difícil y complejo. Yo creo que todas las personas en Chile, salvo muy pocas excepciones, lo estamos pasando mal. Lo estamos pasando muy mal. O sea, hay gente que incluso ya ha expresado en cartas al diario que les gustaría irse a otro país. Yo me acordaba de los años 80, que viví 3 años en Estados Unidos, en un momento ideal, que no es el de hoy día, en el que realmente la conflictividad siempre era encausada, había un tribunal que acogía o algo así, y no había problema. O sea, en general la gente convivía más que coexistía. Entonces, si tú piensas ahora, nosotros somos un país súper paradójico, vamos a ir a hacer diálogo en la Araucanía, pero si el diálogo lo necesitamos en todas partes, si en todas las provincias, en todos los lugares está la escoba, en todas partes se necesitan crear instancias de diálogo. Y si tú consideras que la clase política está desprestigiada y no tiene capacidad de liderazgo, si la clase económica está desprestigiada y no tiene capacidad de liderazgo, si los referentes espirituales no existen, como existió la Iglesia Católica en la época de los derechos humanos, si tú estás formando niños en valores de la tolerancia, el respeto en tu casa, y después van al colegio y chocan con otros valores y los deforman. Entonces estamos en una situación que es súper compleja. Esta situación, que es tan compleja, solamente se resolvería, a mi juicio,
con un pacto político, social, cultural y psicológico entre todas las fuerzas que están en pugna, que dijeran: renunciamos a nuestros proyectos totales, porque si seguimos impulsando los proyectos totales, el país se va a desintegrar y se va a disolver. Y esa cosa es terrible para algunos. O sea, para los marxistas-leninistas que tienen la concepción del determinismo y la sociedad ideal, o sea, esa cosa es absolutamente inaceptable, completamente inaceptable. O para la derecha extrema que pretende instaurar un modelo. Entonces, si nosotros no practicamos el diálogo a nivel de los ejemplos, la cosa es súper complicada. Yo siempre cuento una anécdota que me contó un amigo en la Alemania posguerra. Estaba haciendo un doctorado en los años 50 en la República Federal Alemana. Se para en un semáforo con luz roja de peatonal y apurado, mira que no viene ni un auto por ningún lado y cruza. Y al otro lado lo para un policía. Y lo reprende. Oye, señor, le dice, usted cruzó con luz roja. Sí, le dice él, pero no venía nadie, así que no, ¿qué perjuicio puedo haber ocasionado? ¿Qué gravedad tiene mi conducta? Es muy grave, le dice. Imagínense que lo hubiera visto un niño. Entonces, la pedagogía del ejemplo es la que nosotros perdemos. Exacto. Si vemos en la convención que se tira chaya, se tiran pitos, más gente disfrazada, de repente algunas sesiones terminan como una barra en un estadio, o en el Parlamento también. Bueno, estamos privando de dignidad a todas las instituciones que podrían rescatarnos. Entonces, yo lo único que creo, porque la sociedad civil también está muy debilitada, yo creo que la solución tiene que venir de la sociedad civil y del Estado. Un Estado que está ausente, porque el Estado no está dando seguridad ni nada. Fíjense ustedes lo grave que es, que asuma un presidente que diga que cuando salga del cargo quiere tener menos poder que con el que ingresó. O sea, está claro que ley de seguridad exterior del Estado, ley de terrorismo, no la va a aplicar nunca, pues. No tiene la voluntad de mandar o de gobernar. Entonces, ese es un problema gravísimo, gravísimo. Entonces, Sí, sí. yo creo que nosotros estamos al borde, yo no diría de la disolución, ni del enfrentamiento, pero de la desesperanza completa. Claro, del desánimo de masas, de esa, Claro, Hay la una anomia. disolución del espíritu transformador del estallido. claro. Entonces, yo creo que es ahí donde nosotros tenemos que hacer. Nosotros cuando somos niños y vamos creciendo, lo primero que vamos aprendiendo es que tenemos límites. Ser adulto significa entender que tenemos límites, pero aquí nosotros tenemos un crecimiento laboral, un crecimiento amoroso, pero no tenemos el mismo crecimiento político, o los empresarios no tienen ese crecimiento en lo económico. Para ellos sigue habiendo un campo en que no hay límites y se puede hacer cualquier cosa. Esto que ha pasado en la convención de que votemos de nuevo, metámosla por aquí, metámosla por allá, no, pues esas cosas realmente no pueden ocurrir. Entonces yo creo que realmente estos diálogos que hacemos nosotros y estas juntas y esto escribir pueden ir creando ideas para poder resurgir. Porque los que tenemos la película más clara, que no somos parte ni de la élite política, ni económica, ni estatal. Y que no somos candidatos Claro, ni a la Junta de Vecinos. y que no somos sospechosos de ambiciones políticas, yo creo que tenemos una ventaja y yo creo que tenemos que usarla. Escribiendo, hablando, tratando de influir. Es Mira, muy interesante lo que dices, Pedro, porque dice relación con una falta de diálogo. Cuando dice falta de diálogo, tiene que ver con algo que también había mencionado Edmundo, una disolución del ethos de nuestra sociedad, del grupo humano en el que estamos conviviendo o tratando de convivir. Y el único camino que a mí se me ocurre que tiene
esa recuperación del ethos tiene que ver con un paso doble de tolerancia. Primero, tolerancia en términos de poder al menos aceptar lo que dice el otro, pero enseguida el reverso de esa moneda es poder tener la capacidad individual, grupal, social, de darnos cuenta de que quizás lo que yo creo que es verdad no lo es tanto. Y por lo tanto, el paso doble implica no solo escuchar al otro, sino también ponerme a mí en duda también. Ser capaz de eliminar los dogmas que gobiernan las decisiones que estamos tomando. Y esos dogmas como verdades preestablecidas, tales como yo soy el que tengo que ganar en todas las circunstancias, cosa que estamos en muchas ocasiones presenciando como una forma de vida. Es decir, hoy día hemos tenido casos, hace muy poco, por ejemplo, de gente que le topa el auto al otro, se baja y le pega un balazo. Yo tengo que ganar en todas las circunstancias. Ese es el extremo de la vida en el dogma. Y en este caso el dogma del individuo que tiene que ganar en todas las circunstancias. Si podemos despertar un poco aquello... Una idea respecto de eso, Álvaro, solo como para aportar en esa línea. Me gustó lo que dice Pedro, porque si uno mira el desarrollo psicosocial y psicosexual, el desarrollo al final el desarrollo del ser humano, no hay ningún autor, Piaget, Freud, Erikson, el que agarres, dice, el ser humano pasa de la mayor dependencia a la mayor independencia. Y la gracia de ese proceso evolutivo tiene que ver con lo que decía Pedro, ser capaz de autonomizarse. Bowen define la madurez como la capacidad de autonomía, de independencia, de la autorregulación emocional, es decir, pensar antes de tener un proyecto de vida, ¿sí? Y de hacerse responsable de los propios actos. Entonces, cuando uno mira eso, dice, chuta. Ahora, no necesariamente eso se gana con el carnet de identidad a los 18 años, estamos claros. O sea, puedes tener a alguien de 50 que funciona desreguladamente como si tuviera 14. ¿Sí? Y uno mira, estamos gobernados, no voy a decir algo bien, pero un poquitito por la adolescencia, que tiene una cosa súper interesante la adolescencia, es el ímpetu. Todos queríamos cambiar el planeta en algún momento, pero a la medida que vamos creciendo, vamos dando cuenta que hay que hacerlo, incluido pidiéndole consejos al abuelo, con los márgenes propios que canalizan esa energía. Pero si no hay canales que canalicen esa energía, la sabiduría, el respeto al otro, el poder conversar y hacer un match entre la energía de la juventud y la sabiduría de la madurez, a mí me tiene preocupado eso. Porque es como energía por energía, ¿no? Mira, yo quiero tomarme lo que planteó Edmundo y lo que se ha conversado acá. Efectivamente, yo creo que América Latina es un continente adolescente. Eso es así de simple. Chile es el país que más experimentos sociopolíticos ha tenido en su historia. En un lapso de 50 años, que en periodos históricos muy cortos, son segundos, tuvimos un capitalismo de Estado, una revolución en libertad, una revolución con empanada y vino tinto, y tuvimos una revolución neoliberal. En un lapso de 40 años. O sea, no hay ningún país en el mundo, según lo que yo he logrado investigar, que resista esto. Pero Chile lo ha resistido. Y hoy somos también de otro experimento político. Somos otro laboratorio. Así como lo fue los gobiernos de la concertación, que también fue una transición que se da en un contexto distinto. Es decir, Chile es un país que ha servido siempre el laboratorio. ¿Por qué? No lo tengo claro. Pero a su vez, cuando ustedes hablan de la intolerancia, aquí hay un tema que no hay que dejar a un lado. Y tiene que ver cómo las conductas se van autopotenciando, cómo las redes sociales, cómo la comunicación que se horizontaliza con Internet y y la información que la gente que ve en los grupos que está, siempre va a ser una
información que a él lo reafirma en sus pensamientos. Y por lo tanto, se le crea una burbuja. Y hoy estamos metidos en ese tema. Hay una burbuja generada por la tecnología que hace que no conversemos con el otro. En que buscamos la diferencia con todos, pero somos iguales a todos. Yo creo que ahí está el problema. Ese es uno de los tantos problemas por los cuales estamos atravesando. Yo, a propósito de lo que yo escribía sobre la victimización, la sociedad de las víctimas, tiene que ver con esto. Cómo yo voy reafirmando mi identidad de víctima a través de esta comunicación horizontal. Ya sea porque son mentiras las que se transmiten, son medias verdades, son verdades o hechos que no puedo corroborar, pero me reafirman en mi pensamiento. Es decir, todos los empresarios son explotadores. Punto. Yo soy víctima del empresario. Se acabó. Y no lo voy a discutir más. Es la verdad revelada. Y ese camino creo que es peligroso y se está dando a conocer. Yo creo que hay que detenerse un poco. Yo creo que el problema, las cartas ya están echadas, pero después del 4 de septiembre vienen los conflictos en que va a haber que enfrentarlos de otra manera. No sé, Pato, Pedro, el mundo, ¿quién usted? Sabes tú que, perdóname, súper cortito, en los colegios, Hugo, yo he estado trabajando con colegios últimamente, con proyectos de intervención, porque están desesperados, porque no saben qué hacer con, ya saben ustedes, por la violencia, el bullying, una serie. Entonces, mira, un dato súper simple. Tú te metes a un colegio y un niño pasa desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde pasando materia. ¿Y sabes cuántas horas tienen a la semana para poder conversar, mirar y escuchar a su compañero, entender dónde vive, quién es, por qué piensa como piensa? Mirarlo, lo que uno hace cuando quiere conocer a alguien. Le llaman consejo de curso o hora que una vez a la semana, que por supuesto que no sirve para nada. Entonces, si tú tienes, ahora tirémoslo al extremo, miles de niños preocupados de la matemática, y no estoy en contra de la matemática ni el lenguaje por si acaso, estoy diciendo, Varela una vez dijo, si tuviéramos empatía y enseñar los afectos como parte del currículum, pero lo dijo, pero por supuesto. Entonces, ¿cómo vas a desarrollar en los niños la capacidad de conversar, de entender, de darse cuenta de lo que le pasa, de saber si tiene rabia y qué hacer con esa rabia, si ni siquiera los mismos profesores saben qué hacer con eso, y no es porque no puedan, porque los espacios y el diseño es para otra cosa. Entonces queremos que ese adulto de grande, de pronto, sea capaz de conversar, de darse cuenta cómo piensa, de regular su emoción. ¿Cómo? Si ya la casa no existe como ese espacio tampoco, porque se acabó la hora del té, la hora donde el abuelo transmitía la historia de la familia, no hay eso. El almuerzo familiar, todo eso. El almuerzo familiar, y así, ¿no? Entonces, yo digo, creo que Pedro y ustedes lo decían, sí, diálogos, pero no es en la Araucanía, es en los sitios donde estamos todos, los colegios, las casas. Mira, una vez... Patricio, perdón, Patricio tenía la mano levantada hace rato. Después yo. ¿Puedo esperar? No, dale. No, adelante. Lo grave es que estos fenómenos que estamos señalando y que ustedes lo describen tan bien, se hacen en un momento de un proceso de más de 2 años, de una tremenda esperanza de la sociedad chilena por producir un nuevo avance. El segundo avance, porque el primero, el gran avance que se hace después de dictadura es el que hace la concertación, los gobiernos democráticos, que hace una extraordinaria transformación de muchos logros, con insuficiencias, con fallas, con errores, con dificultades, y este es un segundo gran impulso que viene en el siglo XXI, que es de una ilusión tan extraordinaria que es la que se expresa con emoción esa noche, que el 80% el 25 de octubre dice que sí, que quiere un cambio y hacer una nueva constitución. Entonces,
lo que estamos viendo hoy día y juzgando como una situación delicada es más delicada aún si pensamos en el dolor que va a producir la decisión. Y fíjese que ahí yo contesto mi propia pregunta. ¿Por qué todas las encuestas no recogen en torno al apruebo de la nueva constitución, de esta constitución que se está proponiendo, alrededor de un 80% también? ¿Por qué? ¿Por qué dicen que tiene un 30 o un 40 o que tiene un 30% de indecisos que se va a sumar y que puede ser que termine dándole el 60 o el 60 y tanto? Porque simplemente lo que se hizo es construir una nueva constitución sobre la base de vencer al otro, de ganar desde una trinchera a la otra, de aplastar con un texto, de salir a celebrar todos los días buscando un punto de prensa para decir cómo venció cada cual, y en general es un solo sector, sobre todo de una izquierda un tanto más radical, y un sector que ni siquiera se autocalifica de izquierda, que se califica distinto, y que dice que venció, y que ganó, y que derrotaron la otra postura. Eso no fue el 25 de octubre. Entonces, ese clima belicoso que señalaron cada uno de ustedes, que yo me refería a la violencia mal manejada, y ustedes lo explican al detalle, y que el mundo lo explica además desde la psicología, y todos los demás desde la ciencia social y la política, esa conducta belicosa, agresiva, del que se baja del auto a pelear, o de la señora que me reclama en el policlínico porque dice, ¿por qué está haciendo cola? Está dibujando, usted está haciendo dibujos, señor. No, porque me entretengo haciendo dibujos, señor, y me llama la atención. Esa cosa del día a día, de lo cotidiano, se expresa también en el ámbito de la confección y de la factura de la Constitución. Entonces yo puedo decir una cosa desde la experiencia comparada, de lo que dicen los textos, lo que dice la historia, que nunca es igual, pero algo enseña, para algo sirve, que de alguna manera sirve. Yo digo, en política, yo no sé en psicología del mundo, pero en política todos los cambios bruscos terminan paralizados. Sí, claro. Antes o después, no importa. El paradigma más brutal es el del socialismo. O sea, la revolución completa para hacer desaparecer el Estado, para desaparecer las clases y la lucha de las clases, e instalándolo sin democracia durante un tiempo con dictadura del proletariado porque era necesario, termina en el capitalismo más salvaje asociado a las mafias. Es el caso de la Rusia actual, donde el jefe de la seguridad termina de presidente de la República eliminando los contendores con veneno. El apuro en política siempre genera lentitud. Hay un francés que nunca ha sido santo de mi devoción en materia de su calidad humana, pero genial en materia de su astucia política. Cuando Napoleón lo tomaba pues, de la solapa y lo agarraba al ministro Talleyrand y lo empujaba contra la pared y le gritaba, le preguntaban a Talleyrand, ¿y usted qué le pasa cuando le hace esto el emperador? Está bien, no me pasa nada. Todo lo que es exagerado es insignificante. No, decía Talleyrand, lo que es exagerado, ce que exagéré n'existe pas. Todos los sobreentusiasmos terminan en desánimo. Todas estas exageraciones de los puntos de prensa, eliminamos al Senado, derrotamos el verticalismo del Poder Judicial. Barría me enseñaba, si lo único que queríamos en dictadura era que el Poder Judicial fuera vertical y existiera y tuviera poder. Vencimos, impusimos el horizontalismo. Si no puede haber horizontalismo para conducir, entonces eso es la ilusión que tenía el socialismo. Desaparezca el Estado. Y el socialismo utópico primero, de muy de buena Y antes, Orwell, Saint-Simon, Fourier y todos esos del socialismo utópico. Toda política imprudente termina llevando al pueblo a buscar la máxima prudencia. Entonces, estos que parecen aforismos simplemente, son resúmenes de lo que pasa en la historia y en el comportamiento de los pueblos en materia política. Entonces, así como están las cosas, y en este grado de violencia y de tensión,
yo creo que este proceso se va a estancar. O sea, se va a producir la paradoja. Y como dice el término paradoja en su definición, se va a producir la contradicción, que el mejor impulso transformador en estas ganas de transformar, al ganar el apruebo, que probablemente sea lo que se va a dar porque es el carácter de los tiempos. Yo escucho gente que dice, a mí no me importa lo que diga la Constitución, es nueva, yo voto apruebo. A mí no me importa si acaso está bien hecha o mal hecha, porque eso se arregla. Yo voto apruebo. A mí lo que me importa es que no es la Constitución anterior, yo voto apruebo. Bueno, en eso puede terminar en que termine aprobándose. Pero no me diga usted que eso constituye un compromiso de fondo con los contenidos de la conducción de las transformaciones que al final tienen que aplicarse gobernando con el poder político y transformando la sociedad. Usted se podrá quedar contento como quedaron muchos constituyentes hablando: vencimos, eliminamos el Senado, los derrotamos, les ganamos, les torcimos la mano. Mira, todas esas niñerías, así como están las cosas, van a llevar a un estancamiento de este espíritu transformador. Y entonces los cambios ya no vendrán en la velocidad esperada. El desencanto va a volver más fuerte con la política. Felizmente hoy día tienen algunos. O sea, la concertación, los que hemos sido de la concertación, los que estuvimos en el poder en la concertación, somos una felicidad porque existimos para la posibilidad de ser los culpables de todo. Somos como decía Altamirano, yo soy el depósito de todos los errores que se cometieron en el gobierno de Allende. Cúlpenme de todo a mí. Y todos lo culpan a él. Entonces, nosotros somos los depositarios de todas las culpas. El día que esto se estanque, vamos a dejar de ser nosotros y van a ser los responsables de los que condujeron este proceso. Y entonces ya no existiendo eso, el desencanto que hoy día puede estar concentrado en odiarme a mí, por apropiarme hoy día de todos los odios en representación de la concertación, o algunos de los que estamos acá, ese desencanto que hoy día permite que nos odien a nosotros, que nos dicen, sí, pero ustedes no lograron eso, sí, pero ustedes no consiguieron eliminar toda la pobreza, sí, pero en ustedes se dio la colusión del papel confort, es que con ustedes estaban coludidos las farmacias, es que con ustedes robaron los carabineros. Está bien, somos los culpables de todo. Y cuando este espíritu transformador se frustre porque los que conducen la transformación no la logran, se va a acabar, ya no vamos a estar solo nosotros como el depósito del alcantarillado o el pozo negro del excremento político. Ya ahí van a haber otros. La gran masa que no es activa, que no está en estos debates nuestros y que no participa de la acción de la política, que no va a ser nunca candidata a la gran masa de los chilenos. La gran masa no son candidatos, que no van a estar en los partidos, porque no están en los partidos. Esa gran masa va a decir, ¿sabéis qué más? Al final es la misma cosa. Y eso, yo no sé cómo se llama el mundo en esto, y no sé cómo se llama psicológicamente, y Pedro, que sabe de mediaciones y que es experto, abogado del Consejo de Defensa del Estado y que ha mediado y conoce todo este tipo de problemas, yo no sé cómo se llama, pero tiene un marasmo que políticamente se expresa en el conservadurismo. Vea el caso de Grecia. Tsipras, el 2015, prometiendo que se va a montar en el macho contra la Unión Europea y no le va a hacer caso en nada a los bancos. Llama a un referéndum, el pueblo lo apoya, le dice que no, y antes de 30 días dice que sí, y se entrega de rodillas, porque el maximalismo, el apuro, la bravata, termina en las máximas rendiciones, y se entregó. Y al final, el pueblo no se levanta. Yo no le tengo miedo a los que amenazan, dicen, no, mira, incluso si gana el rechazo va a venir el caos total, puede ser que si gane el apruebo, venga un desencanto brutal. ¿Y cómo recuperamos al país ahí? Yo creo que en eso lo que a veces ha dicho Pedro, con trabajo de catacumba, pensando, discutiendo, haciendo, colocando ideas, porque se va a necesitar ideas para el liderazgo y reflexión incluso para la decisión de votar. Yo no me compro esta idea tampoco del golpe de Estado, ni que si gana el rechazo va a haber un nuevo estallido. No, capaz que si gana el rechazo hay una nueva oportunidad de transformar la nueva Constitución. Yo no lo sé. Yo no sé cómo voy a votar. No estoy, y no me digan ahora de que los traidores votan rechazo, porque
El 25 de octubre lo que se aprobó es que podemos votar rechazo o apruebo, y somos muy demócratas si votamos rechazo o apruebo. Pedro había hace rato Sí. pedido la palabra. Mira, es súper interesante lo que estamos conversando. Yo creo que el horizonte de tiempo de lo que estamos pensando tenemos que ampliarlo necesariamente, porque yo creo que la solución de todos estos problemas que tenemos, del crecimiento, del paso de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez, tienen que ver en forma súper importante con la educación, con la educación, con la educación, y la educación básicamente lo que hace, o lo que debería hacer, es fomentar el buen manejo, para que no lo pierdan nunca, de dos virtudes que tienen los niños. Una es la curiosidad, que en la medida que van creciendo la van perdiendo. La curiosidad es súper importante porque la curiosidad se basa en la duda y no en la certeza. Y la curiosidad es la que ha llevado a los grandes avances científicos, tecnológicos de la humanidad. Muchos de ellos casuales, pero casuales porque un tipo estaba ahí mezclando unas cosas en unas probetas y le resultó algo. Y lo otro es el manejo de las emociones. Fíjense ustedes que las emociones asustan. Asustan. Entonces, como asustan, con las emociones hay que hacer lo mismo que con el sillón de Don Otto. Venderlo. O sea, la solución para las emociones, no tener emociones. Porque es muy disgregador tener emociones, es muy potenciador, muy conflictivo. Entonces, resolvemos los conflictos metiéndolos debajo de la alfombra. Y no pensando efectivamente que los podemos... Si nosotros lográramos en este país tener alguna vez un ministro de Educación que tuviera la capacidad de darse cuenta de esto y que tuviera la capacidad de crear un proyecto nacional de educación política, cívica, psicológica, y que el ministro que viniera de nuestro gobierno lo siguiera, o sea, yo creo que al cabo de 2 generaciones nosotros cambiamos el país. Lo cambiamos completamente. Eso es súper largo, pero es lo único que puede ser efectivo. Lo otro realmente es seguir de golpe en golpe, de tumbo en tumbo. La familia, el barrio, el colegio, la universidad, el lugar de trabajo, el partido político, la iglesia, tienen que estar situados en un mismo continuum y con el mismo programa. Con el mismo programa. No, nosotros, hay como 2 tendencias en los últimos 150 años que nos hemos ido de bandazo en bandazo, que son el colectivismo versus el individualismo y el totalitarismo versus la libertad. Esas son como las 2 grandes fuerzas que están en pugna y que yo diría que están dentro de nosotros mismos. Nosotros mismos somos a la vez totalitarios y libertarios. Nosotros mismos de repente reaccionamos de una forma pésima, pésima. Entonces, el tema del manejo de las emociones no es proscribir las emociones, sino que es manejarlas efectivamente. Entonces, desde ese punto de vista, los gustitos, vencimos, ganamos, triunfamos, les volamos la raja, todas esas cosas son realmente súper nocivas. Fíjense que yo sepa, en la Convención Constituyente, yo le comentaba al Pato, la esperanza de que se crearan puentes, que algunos tipos de izquierda se hicieran amigos con algunos tipos de derecha, que Oye, tomaran... escribimos sobre eso Claro, e invitamos en el Club del Diálogo a gente de derecha y de extrema claro, izquierda a conversar con nosotros con esa esperanza. pero no se dio. Entonces, realmente, la trinchera sigue siendo la trinchera. Entonces, acuérdense que en nombre de la democracia, en nombre de la igualdad, en nombre de la libertad, se han cometido grandes crímenes. claro, pero eso no hace que dejen de ser valores, pero notables. Claro. Notable.
Yo creo que, por lo menos yo me tranquilicé en mi derrotero político cuando asumí que era imposible hacer una revolución en la sociedad. Que lo que había que hacer era pequeños cambios graduales que permitieran que la calidad de vida de la gente mejorara, que la persona se sintiera contenta, que no contenta al nivel del obrero italiano de las películas, que el día que le pagan se va, se emborracha, se toma todo el sueldo y termina en casa de puta y llega el otro día y no hay que comer en la casa. No a ese nivel, pero por lo menos, por ejemplo, estos happy hour que se hacen de las oficinas, tendrán alguna virtud. La gente trabaja como bruta, pero bueno, el viernes les sale más barato, se van, se toman un trago y tienen acceso a ciertas cosas. Entonces, para mí, la clave del problema está en la educación. Yo no sé si este ministro de Educación, que es educador, podrá tener la capacidad de darse cuenta de esto y implementar un programa general, porque cuando la violencia se implementa ya en los colegios, como está ahora, está quedando la escoba. Y aquí viene otra paradoja. En la Araucanía no hay actos de violencia escolar. Los actos de violencia están afuera, no están en los colegios. Entonces, yo creo que... Cierto. Sí, yo creo que nosotros necesitamos varias generaciones. Perdón, Pedro, y esos actos de violencia también normalmente están en las grandes urbes. Sí, pues. Valparaíso, Santiago, Concepción, claro. Ahí están. Nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de que la virtud de la paciencia nos acompañe y que cada vez que nos caigamos nos levantemos y digamos, pucha, estaba mal el camino, busquémosle por otro lado, pero le busquemos. Entonces, yo no sé si de repente pudiéramos influir en el aspecto educativo, tener una conversa con alguien que tenga oreja dentro del gobierno en este aspecto y tratar de ofrecer una ayuda, porque lo que aquí se ha dicho es que en general la gente vieja que tiene experiencia y que ha vivido tragedias tremendas como las que hemos vivido nosotros, de que se nos quebró la democracia y cuántos proyectos de vida se fueron a la mierda. Y que estuvimos presos. Claro. Entonces, todas esas cosas, yo creo que nosotros tenemos que hacerlas. Yo no creo que dentro del gobierno hayan robots programados que repitan un discurso en los puntos de prensa. Tienen que haber algunos entes pensantes y sintientes a los que se pueda llegar. Y decirle, bueno, mira, pucha, toda esta preocupación por los animales, muy buena, por la ecología, muy buena, por la plantita, muy buena, pero preocupémonos de los seres humanos. Preocupemos también de los seres humanos. ¿Te fijas? Entonces yo creo que ahí hay un campo amplio, y yo, no sé, pues a lo mejor podemos sembrar una pequeña semillita. Perdón, Pedro, y preocupémonos de los seres humanos en tantos seres humanos. Y no en tanto niños, niñas y adolescentes, no en tanto que somos de izquierda o de derecha, no en tanto que somos algún de pueblos originarios o no, no en tanto minoría sexual o no, o disidencia de tal o cual lado, en tantos seres humanos. Yo creo que la gran distinción es que por fin empecemos a vernos ya no desde nuestro segmento de vida, sino desde lo que nos une, desde el mínimo común múltiplo. Oye, ha sido una conversa realmente fructífera y se nos fue una hora, pero así. Una cosa increíble, cuando se conversa algo interesante y entre gente que tiene mucho que decir, pucha que se pasa bien. Y ahí se nos hace corto, pero el reloj es implacable. Y se nos fue encima el tiempo. Chiquillos, yo tengo que darles las gracias nuevamente por haber hablado deslenguadamente como nos corresponde en este programa, y agradezco mucho a nuestro nuevo contertulio Edmundo Campuzano que nos haya aportado su visión psicológica y sobre todo desde lo micro, no solo desde las grandes teorías. Estuvo muy interesante la conversación. No me queda más que darles las gracias y desearles que la fuerza siempre los acompañe. Eso. Gracias. Igualmente. Suerte a todos, que les vaya bien. Y nos vemos. Gracias. Como decía el Chavo, nos encontraremos luego por este mismo canal y en el mismo horario. Ya, gracias.
Ya, adiós. Chao, chao. Chao, chao. Dios, Buen fin de semana. igual para usted.